1964. Sor Juana Inés de la Cruz, de la comunidad Charcoblanco Sombrerete, Zacatecas. Asignatura Historia. Profesor Julio César Torres Aguilera. Grupo Segundo A. La Segunda Guerra Mundial. Integrantes del equipo: Israel Ontiveros Vázquez, Sonia Yacelín García García, Paola Guadalupe Medina Sánchez, Joana Marlene Salazar Luna y Eva Díaz García. La Segunda Guerra Mundial. La invasión de Polonia. El primer acto de la Segunda Guerra Mundial se dio con la ocupación nazi sobre Polonia, una acción que, como todas las anteriores, Führer había preparado cuidadosamente. Cuando Hitler consideró tener asegurada la no participación de la URSS, ordenó la guerra relámpago contra Polonia. Eso nos quiere decir que Führer preparó cuidadosamente para tener asegurada la victoria. Y Führer, al ver que no tenía la participación de la URSS, que la URSS significa Rusia, ordenó a la guerra relámpago que atacara contra Polonia. Eso le ayudaría a ganar. La invasión inició el 1 de septiembre de 1939. Por ello, los alemanes destinaron 75 divisiones, 1 millón de hombres, numerosos tanques, carros blindados y 1.400 aviones de la Luftwaffe. Con tan aparatos recursos, pronto aplastaron al mal armado ejército polaco de 600.000 hombres, que pretendieron detener con su caballería el avance de la maquinaria de la guerra alemana. Heroicamente resistió en los ríos Mare y Vístula en espera de ayuda francesa o inglesa, la cual no se produjo. La derrota fue total. Eso nos quiere decir que los alemanes se prepararon muy bien para ganar, pues con 75 divisiones, 1 millón de hombres, numerosos tanques, que no ganan, ¿no? El 17 de septiembre de 1939, los rusos invadieron por oriente a Polonia y en 2 días se adueñaron de la mitad de ese país. La población de Varsovia mortificó sus calles para resistir el ataque final, pero sin esperanza alguna, los polacos capitularon el 27 de septiembre, dejando que los rusos y alemanes se partieran su territorio a través de un nuevo tratado de amistad, fronteras, por el cual Alemania quedaba en posesión de los territorios mineros e industriales polacos y la URSS se quedaba con los centros petrolíferos. El gobierno polaco logró huir para instalarse en Londres a fin de dirigir la resistencia entre el descaro de la agresión sobre Polonia. Eso nos quiere decir, los rusos y los alemanes no hicieron ese tratado de amistad para favorecerse, se hicieron para fregarse más. Problema finlandés. Por la inminencia de la guerra, la URSS trató de proteger de sus territorios y sabía que su mayor debilidad estaba en la frontera finlandesa, ya que la ciudad de Leningrado, con sus 3,5 millones de habitantes, se encontraba a solo 30 kilómetros de la idea fronteriza, y las costas del Golfo de Karelia estaban aún más próximas, tanto que desde ellas se podría bombardear Leningrado. De eso no hay nada que explicar porque es pues son problemas y ahí lo dice todo. El asalto sobre Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Para poder cumplir su plan de ataque a Francia, los nazis tenían que resolver el problema de 3 estados occidentales que se habían declarado neutrales y en que cierta forma servían de protección a Francia. Esas naciones eran Holanda, Bélgica y el pequeño ducado de Luxemburgo. Eso nos quiere decir que Francia fue atacada por los nazis. Y las naciones eran Holanda, Bélgica y un pequeño ducado de Luxemburgo.
La batalla por Inglaterra. La derrota de Francia dejaba en magnífica posición a los nazis, pues de hecho eran dueños de todo el continente, al ser sometido previamente a aquellos países que se negaban a reconocer la doctrina y la dominación de los alemanes con la seguridad que proporcionaba el control de los territorios europeos. Hitler preparó la invasión de Inglaterra mediante el plan de León Marino que provenía de dos acciones diferentes. La guerra se estableció por algunos meses con los alemanes posicionados de la importante región de Alemania sin que se diera la batalla definitiva. Cuando en el mes de septiembre de 1939 se produjo el enfrentamiento de Inglaterra y Francia con Alemania nazi, el gobierno de Estados Unidos se apresuró a declarar la neutralidad de su país ante el conflicto. Esto nos explica que la derrota de Francia dejaba para los nazis una buena posición y que para los demás países quienes no aceptaran que Francia fue derrotada, esto les caería alguna guerra o bombardeación. El 7 de diciembre fue el día decisivo para la guerra, pues no solamente habían sufrido la agresión sobre su flota, sino que esta fecha el emperador Hirohito declaró la guerra a Estados Unidos, el cual el senador norteamericano declaró a su vez la guerra a Japón, y de inmediato Italia y Alemania. En esta forma, las dos grandes potencias democráticas se sumaron al bloque alieno Nueva Zelanda, Canadá, China y varias naciones latinoamericanas. A pesar de los constantes partes de la guerra que recibía Hitler del frente occidental, notificaban todos los éxitos de los aliados. El Führer pensaba en ganar la guerra utilizando las más aparatosas máquinas y armas alemanas de nueva creación. El 7 de diciembre, como lo dice aquí, Hirohito declaró la guerra a Estados Unidos, el cual el senador norteamericano declaró a su vez a Japón. Fin de la guerra en Europa. El fin de Hitler y sus armas nazis está por nocivos, y a pesar de la evidencia del fracaso alemán en la guerra, el Führer se negaba a la rendición, no obstante que desde el 3 de marzo de 1945, después de ocupar la cuenta del Ruhr, el Gral, primeros días de mayo de 1945. Para esa fecha los rusos habían llegado a Berlín, y el 2 de mayo por la fuerza de las armas reducían a la capital alemán para imponer el triunfo aliado. Caída de Berlín, los aliados alcanzaban el triunfo final sobre los ejércitos nazis. Aún no conoces, el gobierno alemán no aceptaba la derrota a pesar de que su jefe Adolfo Hitler se había suicidado en una reunión de su esposa Eva Braun en el búnker de la Cancillería el 30 de abril, que lo mismo había hecho otro de los jerarcas nazis, Weber. El fin de Hitler dejó en sus ardas nazis esta guarnición y pesar de la violencia. MacArthur en la cubierta de la acorazado Missouri en plena bala de Tokio el 2 de diciembre de 1945. Solo entonces se daba fin a la segunda gran guerra de nuestro siglo, lo cual había costado al mundo enormes recursos y el enfrentamiento de 70 millones de hombres que intervinieron en ella, con la pérdida de 17 millones de seres humanos. Eso nos quiere decir que la Segunda Guerra Mundial ha acabado y que ha dejado 17 millones de seres humanos en sus tierras. Gracias por su atención.